Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta última mesa, vamos a poner, de discusión. Vamos a hablar sobre por qué invertir en educación. Me acompañan en este lugar, vamos por el orden. José García Ernst, Managing Partner de Winnipeg Venture. Bienvenidos. También está Matías Lanús, director de Investment de Lever Equity. María Julia Bearsi, está todo en inglés, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, y Fabiana Oliver, Head of Impact of Sustainability en Puerto Asís Investment. Esto es como cuando te presentan esos PowerPoint, están todo el mundo hablando en inglés todo el tiempo y decís, ¿cuántas vueltas? No, bueno. Tenemos acá un panel muy variado porque, digamos, tenemos gente que invierte en educación o está en lo que tiene que ver, en buscar fondos, en ver cómo llevarlo adelante, sobre todo en lo que tiene que ver con educación. Y por otro lado, María Julia, que tiene mucho que ver con los inversores, con el destino de esas inversiones y también cómo aplicarlo a emprendedores, algo tan importante para lo que podría ser las consecuencias de la educación. Les agradezco que estén acá. Yo hace mucho que no hago de moderador, así que a lo mejor modero poco, pero les propongo que también dialoguen entre ustedes. Y me gustaría empezar, Fabiana, por vos, porque veníamos charlando un poco atrás. Si esto es como Mirta Legrand, que te espera que comas para que te haga una pregunta, ¿no? Sí, claro. Pero te preguntaba, ¿qué buscás, por lo menos lo que hacen ustedes? Y si nos podrías definir primero qué es lo que hacen para decir que invierten en educación. Ok, pongo cerca, ahí. Ok. A ver, nosotros Puerto Asís Investment es un family office. Nosotros invertimos con distintos mandatos, pero tenemos un mandato en particular que es de VC, de Venture Capital, de impacto. Y en ese mandato en particular lo que buscamos es compañías, startups, que en el core del negocio quieran resolver un problema, social o ambiental. Creemos que hay varios problemas por resolver a nivel global, a nivel LATAM, a nivel Argentina, que muchos son abordados, estos problemas sociales y ambientales, desde los gobiernos, desde la filantropía, y que creemos que el mercado también puede atenderlo. Entonces buscamos esas compañías que en el core del negocio buscan resolver un problema. Entre esos problemas, la educación para nosotros es uno crítico. Entonces buscamos esas compañías que a través de su negocio quieran resolverlo. Entonces, ese mandato que nosotros tenemos digamos, de alguna manera de invertir a través de la educación, creemos que es una manera de poder contribuir a esas mejoras, a los objetivos que tenemos a nivel global, como Objetivos 2030, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible. Y en algún punto, invertir con esta lente de impacto no significa que estamos sacrificando retorno. Durante mucho tiempo se creyó que si uno invertía buscando este impacto, de alguna manera sacrificaba el retorno. Y no es eso. Nosotros buscamos compañías que tengan retorno, que sean sustentables en el tiempo y que además tengan este impacto. Entonces, esa es un poco nuestra lente a la hora de buscar este tipo de compañías de impacto. Y ahí es una de las agendas. Voy a pasar a Fabián, que creo que están más... sin ser parecidos, estarían más o menos buscando un mismo lugar. Y después quiero volver un poco a esto de si realmente hay un retorno cuando uno invierte en educación. Estoy hablando de retornos económicos y no de retornos sociales, ¿no? Bueno, inversor de este fondo se llama Lever Equity. Voy a tratar de usar las palabras menos técnicas posibles para que tenemos un público muy amplio. Es un fondo que invierte en compañías que están recién empezando. No son universidades, no son empresas institucionalizadas, sino que necesitan capital para demostrar que pueden crecer. Y una vez que van creciendo, van recibiendo de a distintos momentos más dinero. Entonces, por ahí reciben un poquito, llegaste a un hito, otro poquito, y así vamos invirtiendo. Que los tres que estamos acá como inversores y Endeavor, los cuatro nos enfocamos en ese tipo de compañías. Y nosotros hacemos un fondo de impacto social que buscamos impactar a las personas con productos esenciales. Y lo hacemos yendo a la calle a hablar con las personas generalmente de bajos recursos, porque tenemos un mandato de impacto social también. Y cuando uno va a la calle y pregunta a la gente, bueno, ¿en qué gastás? O ¿dónde son tus ingresos? Porque queremos tener un impacto en las billeteras, que la gente gane más plata o gaste menos plata, para que esté mejor, ¿no? ¿Y en qué gasta la gente? 50% en el súper,
30% por ahí en el alquiler, y 20-30% depende de la edad de los hijos en educación. Y muchas veces gran parte de sus costos van a la educación, y cuando haces un doble clic, capaz que esa educación no es de calidad. Y si uno quiere de una forma en la vida progresar, seguir creciendo, aspirar a ser mejor, la educación es la base. Y es la base para crear equidad entre las personas. Entonces, ¿por qué invertir en educación? Primero, porque es un derecho de todos, al menos competir de una forma con equidad. Y segundo, porque las personas, no es que estamos haciendo beneficencia y somos buenos en cierta forma, sí tratamos de hacerlo, pero también hay un gran negocio. El 80% de la población gasta el 20-30% en educación y están mal servidos. Ahora, si a través de la tecnología y a través de gente inteligente puede hacer un mejor servicio a menor precio, el mercado es gigante y la oportunidad de negocio es gigante. Y es ahí donde nos queremos enfocar. En el caso de ustedes, ¿van por el mismo lugar? Sobre todo invirtiendo en educación aplicada con tecnología, entiendo, ¿no? Sí, correcto. Nosotros lo que hemos hecho es hacerlo más especializado aún, ¿no? Porque Fabiana y acá Mati son más de impacto más general. Nosotros decidimos que queríamos tomar la temática de educación y de futuro del trabajo y combinarla, porque uno de los problemas que tenemos en el mundo antiguo, el modelo antiguo, es que la educación está desligada del trabajo y no es así. Hoy en día no podemos nosotros educar sin pensar en el trabajo, ni tampoco podemos organizar el trabajo sin pensar en cómo organizamos la educación hacia atrás. Y la innovación y la tecnología justamente es la que creemos, acá coincido mucho con Matías, que es la que puede repotenciar y empezar a solucionar los problemas de manera más efectiva, ¿no? O sea, el modelo antiguo, que todavía de presencial, ¿no? Brick and mortar, o sea, el ladrillo, el colegio en sí, tiene que empezar a cambiar los modelos de enseñanza. O sea, no solamente es un tema de cambiar la educación y meterle tecnología. ¿Para qué le estamos metiendo tecnología? Si es que vamos a seguir teniendo el mismo modelo de aprendizaje o el mismo modelo de enseñanza. Es ayudar a que empiecen a cambiar los modelos, a la que la educación pueda ser más efectiva, pueda llegar a más gente, a mejor precio, y podamos saltar, porque el problema de nuestra región es que estamos atrasadísimos con respecto no solamente al mundo desarrollado, sino también con respecto a otros mercados emergentes, incluso si comparamos con Asia. Y tenemos que superar esa brecha, y ya a estas alturas no lo vamos a hacer jugando, digamos, al gato y al ratón de la manera tradicional, sino hay que hacerlo con otro tipo de instrumentos y otro tipo de tecnología. Ok, después tengo algo más genérico para ustedes, porque en un punto parecería que la lucha es titánica y difícil de ver algo cercano y concreto. Bueno, no quiero charlar de esto ahora, pero lo pueden ir pensando. Pero, Julia, en tu caso, Endeavor, bueno, genera otras cosas, estimula a los emprendedores, Totalmente. va más allá de la educación y también necesita financiación dentro de la educación Sí. para que esto funcione. Sí, como bien decís, Mario, no somos inversores, no me toca el sombrero acá de inversora, pero somos un actor clave en el desarrollo de los ecosistemas de apoyo a emprendedores, y esto lo hacemos en todo el país, bueno, en toda Latinoamérica. A mí me toca dirigir el capítulo local de Endeavor, pero Endeavor está presente en todos los países de Latinoamérica y en otros tantos del mundo. Pero es clave para que haya inversores, para que haya, o sea, la justificación de que haya inversores es que hay emprendedores que crecen, nacen y se desarrollan. Entonces, y eso se da de manera virtuosa en ecosistemas que contribuyen a que eso pase. Endeavor es un actor clave en la Argentina. Por suerte hay muchos otro montón de instituciones y organizaciones que estamos trabajando en pos del desarrollo de los emprendedores, porque creemos firmemente en los emprendedores como motor de desarrollo de las economías donde operan. Tenemos una mirada amplia, estamos siempre en emprendedores de base tecnológica, porque son los que logran escalar y crecer más rápido, pero tenemos una mirada amplia y estamos apoyando emprendedores en todos los verticales, no solo en educación, pero educación definitivamente es clave, y celebro este espacio de TICMAS para hablar sobre esta temática. Levante el guante quien quiera de esta mesa. Le decía recién, ¿no le parece a veces una tarea titánica en encontrar desde el inversor,
el inversor que no tenga una urgencia en tener su retorno, de ser un inversor tradicional de la economía y entender que está haciendo un trabajo social, un apoyo educativo para crecer, que a lo mejor ni siquiera lo vea este inversor, sino su compañía en más largo tiempo. ¿Es una mirada muy negativa que tengo o es un poco así? Al final es una inversión paciente. O sea, la educación no la vamos a cambiar en 2 días. O sea, hay algunas cosas, sí, podemos empezar a vender mejor, nada contra los vendedores de zapatillas, pero zapatillas, puedo cambiar el modelo de cómo vender zapatillas relativamente rápido y cambio hasta el comportamiento del consumidor. Cambiar la educación es un tema paciente, porque hay muchos participantes. O sea, son las instituciones educativas con su propia inercia, son profesores a los que tienes que convencer de que hay que cambiar las cosas, son compañías que tienes que decirles cómo enseñar distinto y cómo empezar a capacitar a su gente, y es al propio agente, al propio, digamos, estudiante o alumno que también hay que cambiarlo. Entonces, este es un tema paciente, donde felizmente hay familias que están ya tomando conciencia en América Latina de que esto tiene que ser así. Felizmente hay gente como Endeavor que está fomentando. Al final nosotros invertimos en emprendedores, ¿no? Los tres no invertimos, nosotros no somos los que creamos las soluciones las crean los emprendedores, que es gente que tiene muchísimo propósito. Hay varios acá en el auditorio, y termino con esto. Una de las cosas más divertidas, y siempre lo digo de mi trabajo, es esa primera reunión con el emprendedor, cuando el emprendedor te cuenta su propósito, su sueño, ¿no? Su entusiasmo. Y normalmente esas reuniones que las probamos media hora terminan siendo 45 minutos, 1 hora, porque empieza uno a querer poder apoyar esas iniciativas. Entonces, no, es un tema de paciencia. Paciencia del emprendedor, que tiene que luchar mucho, y paciencia de los inversionistas y de las familias que lo están viendo ahora, ¿no? Sí, yo ahí sumo a lo que decía José, definitivamente es paciente, ¿no? Y cuando uno invierte desde este tipo de mandato, sabe que el retorno va a venir en el mediano plazo, no viene en el corto plazo. Y es interesante, vos recién al pasar decías, bueno, ese retorno social, ¿no? Cuando nosotros tenemos la mirada del impacto, no lo estamos haciendo desde un lugar filantrópico. Nosotros vamos más allá. Digamos, hemos hecho durante mucho tiempo inversión social, filantrópica, y creemos que es necesaria y que requiere como un determinado acompañamiento en determinados procesos. Acá creo que la ficha va por más, porque lo que creemos es que cuando vos acompañás a una compañía que en su core de negocio quiere multiplicar 10x su valor, y esa multiplicación de 10x en ese valor económico implica que también multiplicó por 10x el impacto, ahí es donde nosotros creemos que estamos haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Lleva paciencia, educación en particular, lo que decía José, es clave, ¿no? Porque acá no estamos simplemente tratando de atender solo un problema, lo que queremos es cambiar un paradigma en la educación, ¿no? Y eso implica también mover en el ecosistema, cómo piensan los directivos, cómo piensan los docentes, cómo piensan los alumnos. Y creo que la tecnología es la que de alguna manera te pone ahí todo el tiempo el desafío. Cuando uno ve reportes en términos de educación, las tendencias en compañías que son de tecnología en educación, lo que empieza a demandar es cómo hacer que los juegos sea parte del aprendizaje y la enseñanza de los chicos. Cómo lograr integrar escenarios de tecnología, de realidad aumentada o virtual, para que la experiencia del alumno sea una experiencia distinta. Cómo lográs cambiar el paradigma del docente frente al aula para una propuesta de aula invertida, donde el centro está en el chico. Y cómo lográs en la tecnología no desvirtuar la relación del vínculo estudiante-docente y estudiante-estudiante. Y ahí Endeavor recibe, ustedes que siempre tienen un montón de jóvenes emprendedores y otros que no son tan jóvenes, pero que son nuevos emprendedores. ¿Crees que en esa área hay gente trabajando en buscar cómo hacer tecnología para modificar la forma de educarse? Sí, por suerte tenemos emprendedores en Argentina que están haciendo innovación al respecto, pero me interesa también pensar esto, ¿no? Cómo, por suerte, hay emprendedores que ya están buscando estas cuestiones y estas soluciones para innovar en la educación, pero también tenemos la necesidad de, y pienso esto desde Endeavor, que trabajamos muy activamente,
en desarrollar capacidades emprendedoras en los chicos. Hoy, con la inteligencia artificial en nuestros celulares, todos tenemos acceso a esta tecnología y se hace cada vez más desafiante estudiar y aprender, ¿no? Hay que innovar en esto que decía Fabi, pero yo soy una creyente, una ferviente creyente en que desarrollar capacidades emprendedoras en los jóvenes, en los estudiantes, nos va a llevar más lejos. Y esas capacidades tienen que ver con esto de fijarse un objetivo, trazar un plan, no bajar los brazos, ser creativo al momento de buscar y encontrar soluciones, la toma de decisiones ágil, todas estas herramientas y todas estas capacidades que usan los emprendedores a la hora de diseñar y hacer crecer sus emprendimientos, llevadas al plano de la educación y a nuestros jóvenes. Yo creo que eso es clave hoy y nos va a hacer la fuerza productiva del mañana mucho más poderosa y mucho más preparada para el futuro que ya está acá, ¿no? O sea, no es tan lejano. Matías, me imagino que después estos emprendedores van y le dicen, les cuentan cuáles son sus ideas, empiezan a buscar capital, te dicen, tengo algo que te va a cambiar la vida, mirá lo que hago. ¿Y cómo hacen para depurar y elegir a quién incubar, ¿no? A quién empezar a ayudar para ir adelante? ¿Cómo separar lo que necesita la región de a lo mejor de lo que podría ser decir, no, pará, acá tenés algo mucho más grande, acá podemos ir a otros mercados? Me imagino que será muy titánico buscar en la inversión una gran idea, algo útil o algo útil para el que tiene la gran idea. Es una muy buena pregunta. Acá lo más importante es, dependiendo del tipo de inversores en el Estado. Hay gente que te viene una persona con un PowerPoint, como decías, y decís, vamos, y te apoyo. En nuestro caso, queremos ver un poquito más de tracción. Y lo importante es tener una tesis, porque si no te mareás. Viene mucha gente con mucha tecnología, muchas ideas, y es como que estar persiguiendo a muchas cosas y no sabes dónde. Entonces, si vos sos muy diligente y decís, vas al campo y entendés cuál es el problema, y una vez que tenés identificado el problema, tenés una hipótesis de cómo resolverlo, y buscás esos emprendedores, si resuenan en esa hipótesis, más o menos estamos alineados, y ese emprendedor te demuestra, o por su experiencia pasada, o por cómo se presenta, que tiene las capacidades de liderar un equipo y desarrollar la solución, es ahí donde, bueno, vamos. Pero no es vamos para toda la vida, vamos, te doy para que pruebes 1 o 2 años y después vemos si sigue, ¿no? Y lo que han hecho, emprendimientos como Tigmas, recién hablaban de hay que ser paciente. Nosotros no somos pacientes, en tanto y en cuanto es un problema que tiene que tener solución ya, y muchas veces sí hay que ser paciente en cuanto la educación es como un barco gigante y se mueve, y si quiere virar para allá va a ir despacito, pero todos los emprendedores, que acá hay mucho, son como unas lanchas con supermotor que van, vuelven, necesitan nafta y vuelven y van probando nuevas cosas, y a veces es difícil encontrarlas, pero cuando las encuentran el resultado viene rápido. Bueno, pero ¿hay tanta nafta en el mundo para te la pasó rápido el micrófono. Digo, tomá, nafta. No, la nafta. Nafta acá es combustible. O sea, vos sos peruano, te queremos sí, no. gasolina. Gasolina, sí. Gasolina. Pero bueno, nafta hay. O sea, nafta hay un mundo ávido para okay. Ahí está, ese es el tema. ¿Qué tanta nafta quiere entrar a esto? O sea, ¿qué tanta nafta siente la responsabilidad de querer entrar ahí? Yo creo que ahí sí es una de las limitaciones, y esto es regional, esto es latinoamericano total, que todavía no tomamos la conciencia de que debería haber mucho más nafta de la que hay. A ver, ni siquiera mucho más, ¿ya? O sea, yo digo, si aumentamos un poquito la alocación de cada una del sector privado, a ver. Yo entiendo que frena porque yo invierto a veces y no invierto en educación, así que sé lo que me frena. No, pero es que no es un sector tan obvio, tan obviamente rentable, ¿ya? O sea, la rentabilidad en educación no está a la vista. O sea, yo creo que hay otros sectores y hay otras verticales donde es mucho más obvio. Entonces nos toca a nosotros, que invertimos en educación, que administramos eso, demostrarle a esos inversionistas que sí hay un retorno, que sí hay posibilidades de escalar rápido, que sí hay posibilidades de tener problemas grandes, y esos problemas grandes con soluciones están ahí y pueden darnos ese retorno. Entonces, yo sí creo que eso es lo que pasa. O sea, nafta hay, la nafta tiene que animarse. ¿Vas a pedir nafta? Bueno, no, sí. Okay. Y algo que es muy importante, que hubo un cambio de paradigma muy fuerte. Ya casi nos olvidamos que hace 3 años estuvimos todos encerrados.
Y lo que pasó es que lo que pasaba dentro de un aula, ya sea en un colegio o una universidad, era lo mismo hace 100 años, ¿no? No había mucha innovación. Y de repente nos encontramos todos en las casas con la tecnología que se nos puso encima. Y ya antes era una pregunta, ¿voy a poner tecnología en las aulas? ¿Voy a poner tecnología en mi universidad? Ahora es una necesidad y es una obligación. Ahora la pregunta, lo que todos los directivos necesitan, saben que la transformación digital sí o sí hay que hacerla. Ahora, ¿qué significa transformación digital? ¿Significa tener un Instagram? ¿Significa tener una computadora? ¿O significa realmente apoyarse de toda la potencia que tiene la tecnología, ahora más con la inteligencia artificial, y ponerla a disposición de los chicos? Entonces es ahí donde esas distintas innovaciones, estas distintas visiones, y lo que a nosotros nos gusta mucho son emprendedores que no vienen de la educación, sino que vienen de quizás otros sectores que han resuelto problemas muy grandes con gente de la educación, y se juntan esas dos cosas. El que tiene 30 años de experiencia en el aula y 30 años de experiencia programando, se juntan y hacen magia. Sí, ahí yo lo que quería agregar, un poco lo que decía José en cuanto a la disponibilidad del capital, ¿no? Obviamente hay fondeo, hay otras verticales que son mucho más atractivas. FinTech, por ejemplo, por lejos, es la más atractiva en la región. E-commerce es la otra. Pero educación, si bien no está en el primer ranking de verticales elegidas, mantiene su lugar. Y creo que lo que decía un poco Matías en cuanto a la pandemia, la visibilidad que dio, creo que ahí fue cuando puso sobre la mesa el valor de poder apostar, por un lado, desde los inversores en educación y desde los emprendedores y el trabajo como Endeavor y otras organizaciones que incuban y aceleran, que en educación hay un espacio para emprender. Entonces, y que se puede mirar desde los fondos que no están haciéndolo desde un lugar social, sino con esa mirada de retorno, buscando el impacto, ¿no? Y ahí para agregar, Mario, quizás es el momento ahora, ¿no? Después de la pandemia, como decía acá, el paradigma cambió. Todavía hay pocos fondos mirando este espacio de oportunidad y no tenemos referente. Vos fíjate que si miramos a los unicornios, ¿no? Por poner una referencia, miramos los unicornios y vemos los de Argentina y ninguno es de educación, ¿no? Les recuerdo a todos, los unicornios son las empresas de base tecnológica que alcanzan una evaluación de los $1.000 millones. No hay ninguno en educación. Entonces quizás es ahora. Entonces sigan, ¿no? Sigan invirtiendo ahí, y a los emprendedores anímense también a explorar este espacio que sin duda está lleno de oportunidades, con un paradigma que cambió y cambió para siempre. No, por favor. No. Pero eso es el panel. El moderador es poco en esto. No, a ver, lo que dice Julia es importante porque creo que además la pandemia lo que puso sobre la mesa es todas las oportunidades que hay en educación. A veces uno en educación piensa solamente educación primaria, secundaria, o el tema digamos, de las habilidades para mejorar el acceso al empleo, pero hoy la realidad es que cuando uno abre la vertical de educación tenés no solo todas las, digamos, toda la tecnología que se puede poner a disposición del aprendizaje o la enseñanza, sino también cómo se pone la comunicación al servicio de los distintos actores dentro de una escuela, la cuestión que tiene que ver con los aprendizajes por fuera de la escuela, todos los aprendizajes que son por fuera de lo curricular, un poco lo que decía Julia en torno a las habilidades que hacen a las habilidades del futuro, con lo cual esa es otra apertura que tiene. Es cierto, eso ha cambiado mucho. Hoy a lo mejor cuando contratamos a gente, cuando vemos, intentamos que sepa de qué están hablando, que más allá de preguntarle, a lo mejor ustedes todos tienen un gran currículum, han tenido una gran educación, y a lo mejor, por supuesto es hipervalorada, ¿no? Pero a lo mejor hoy ya uno buscaría otro tipo o perfiles como el de usted, pero también en decir, mira este tipo que bien, cómo domina lo que está haciendo, lo que quiere, cómo se ha perfeccionado en eso, y cuando le preguntó dónde estudió, a lo mejor no accedió ni siquiera a terminar lo básico que tenía que terminar, ¿no? Y ahí vemos talento, y creo que en la región vemos mucho de eso. Pero a mí me gustaría poner, no quiero ser hoy el abogado del diablo, ¿no? Pero entre tanta esperanza, cuando uno lee lo que viene en el Observatorio de Argentinos por la Educación, en donde dicen que el 43% de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen, uno dice, bueno, ya ni siquiera el que se en que en su vocación y en su buscar tutorial va progresando, le va a ser cada vez más difícil, ¿no? Y parece que es cierto, que se van haciendo, se va invirtiendo en educación,
pero hay una base que se está deteriorando, ¿no? Y me imagino que todas estas esperanzas hay que trabajarlas con las ventajas que hay, pero también viendo que hay una realidad de ese tipo. ¿Cómo les impacta en lo que ustedes hacen saber que, bueno, que a veces la educación formal está fallando muy abajo, ¿no? Si les arruiné la tarde, nos vamos, disculpen, ¿no? Nos vamos. Hasta acá fue, no quería llegar acá, no. No, ¿Me entiende lo que no lo digo mal? Le digo, A ver. hay algo de base que se está complicando en la región cada vez más. Mira, a ver, yo para contarte lo que estamos haciendo puntualmente desde Endeavor y tiene que ver con aportar un granito, al menos un granito, en esto que creo que es clave para, de vuelta, para todos, para toda la Argentina, ¿no? En Endeavor decidimos empezar a hacer esto que dije, esto de que es importante desarrollar las capacidades emprendedoras en los jóvenes, aunque no quieran emprender. Y llenamos un Luna Park. Bueno, 8.000 chicos de colegios públicos en su gran mayoría, de quinto año de colegio secundario público, 150 colegios públicos, participaron y escucharon historias de emprendedores jóvenes y ya consagrados, de distintas industrias, de distintos espacios. ¿Y qué buscamos con eso? Inspirarlos, que se lleven los valores que definen el emprendedurismo para cualquier cosa que decidan encarar en su vida, sea emprender o no, de vuelta, no es que estamos queriendo solamente evangelizar en esta cuestión. Y creo que si cada uno de nosotros hace un esfuerzo en lo que tiene a su alcance, podemos cambiar un poco la realidad. Yo prefiero ser optimista desde ese lugar. Obviamente las necesidades son enormes, los datos que nos muestra Argentina por la educación son muy desalentadores, pero hagamos cada uno desde nuestro espacio algo para cambiar eso. A ver, nosotros fuimos fundadores de Argentinos por la Educación, así que parte de nuestro lema tenía que ver con hay que medir para poder mejorar. Con lo cual, ya poder poner en números y datos esto, ¿no? Vos decías, casi el 50% de los chicos en tercer grado no pueden leer, los chicos que están terminando quinto año también, 3 de cada 10 a lo mejor no comprenden matemática. Y sabemos que esas diferencias que hay en educación son críticas para el desarrollo individual de los chicos, el desarrollo, al ser un desarrollo personal, cómo contribuyen al desarrollo colectivo, al crecimiento del país. Contribuye en su futuro, porque sabemos que un chico que terminó la escuela secundaria y hizo la universidad cobra 50% más que un chico que no terminó la universidad, y cada año que va cursando es un 5% más de acceso a un mejor salario. Todos datos de Argentinos por la Educación. Ahora, con ese dato, creo que uno necesita abordarlo de distintas estrategias. Hay estrategias que son desde los... y muchos de estos datos también se replican en la región, ¿no? Entonces, son los gobiernos los que de alguna manera lo abordan. Hay mucha labor desde el mundo social, con organizaciones que están trabajando para poder traer los datos, para, como enseña por Argentina, para generar en los docentes esa capacidad que tienen para darse en el aula. Y creo que una capa más son las compañías que quieren impactar en la educación. Entonces, nada, puntualmente, TICMAS creo que lo que trae, por ejemplo, es esto, ¿no? Poner a disposición una plataforma que le sirva al docente para poder implementar una manera diferente de abordar, al alumno acceder a un montón de material. TICMAS llega a esta plataforma no solo a escuelas privadas, sino también a escuelas públicas. Entonces, creo que acá también, Matías decía, ¿no? Es un transatlántico la educación, ¿no? Las inversiones que uno sabe que hace traen frutos muy adelante, pero me parece que es un camino. Y como dice Julia, prefiero ser optimista y por eso invertimos, ¿no? Porque creemos que, bueno, uno tiene que hacer ese esfuerzo para poder ver los frutos más adelante. Y una óptica un poquito distinta es cuanto más grande es el problema, más grande la oportunidad también. Entonces, los gobiernos tienen que invertir entre 5 o 7% de su PIB en educación. Y si tienen que invertir en capacitar profesores, infraestructura, escuelas, libros, mucho dinero. Ahora, si una empresa como TICMAS o de tecnología dice, en una infraestructura que ya tenés, que es el celular, con un tutor online empoderado por inteligencia artificial, te va a dar una secuencia de aprendizaje específicamente para vos, porque ya estuvimos interactuando el último año y te conozco perfecto y te voy a ayudar a enseñar y para que puedas aprender a leer y comprender. Y tenés tu tutor de primera línea online. Y eso es lo que hace la tecnología
Y eso es lo que hacen las inversiones en educación, es dar ese capital de riesgo, que es probable que por ahí no tengas retorno, pero apostás por eso. Y bueno, ese es un poco el rol que estamos buscando desarrollar acá. Simplemente complementar, porque hay un tema que desnudó también la pandemia, que es la debilidad de las instituciones educativas. O sea, y además lo anticuado que es esto de sacar el diploma y estar obligado a sacar un diploma de 5 años y no desarrollar otro tipo de capacidades que se están empezando a dar, que además está fomentado por el tema de la globalización del trabajo. Antes el trabajo era local. Tú trabajabas en tu país bajo ciertas reglas. Hoy en día no. Hoy en día trabajamos remoto. Trabajamos desde Argentina, en una empresa de Estados Unidos, desde Chile, en una empresa en Brasil, y así, etcétera, etcétera. O sea, ya no estamos circunscritos a nuestro país y se ha globalizado. O sea, por primera vez vemos movilidad de la fuerza de trabajo. Y eso trae un montón de oportunidades y un montón de desarrollo de capacidades. O sea, de desarrollar de verdad la empleabilidad. Y la empleabilidad en nuestros países, además, tiene que empezar en el colegio. O sea, o sea, realmente en los últimos años de colegio ya hay que trabajar empleabilidad y hay grandes oportunidades ahí. Porque son familias que no pueden, en muchos casos, darse el lujo de que su hijo pase 5 años sin tener algún tipo de empleo. Puede estudiar, pero con el empleo al costado. Entonces, ese tipo de problemas grandes, que justamente yo acá parafraseo lo que ha dicho Mati, problema grande, solución grande, complicada puede ser, pero es una gran oportunidad, ¿no? Sin duda sí puedo rescatar entonces que empieza a haber un cambio en donde entender que la educación tiene que ser distinta, que hay herramientas que va a democratizar esto, que para esas herramientas sí se necesitan grandes inversiones para que le llegue a todo el mundo. Creo que por ahí es donde están trabajando, creo que por ahí vamos a tener que entender de a poco que, bueno, que el trabajo va a pasar por los privados, de acercar este tipo de herramientas, y esta ya casi es una de mis últimas preguntas para cada uno de ustedes. Sin duda con lo que hacen son gente que trabajan y apuestan por esto y saben el trabajo que hay por delante. ¿Estamos yendo por buen camino en la región? ¿Creen que lo que están levantando, con lo que están viendo, los alienta realmente a seguir? Supongo que sí, si no seguirían, ni se levantarían, ¿no? Se tomarían un ribotril a la mañana y dirían que sea lo que Dios quiera. Pero a lo que voy es eso. ¿Creen que igual más allá de lo que hagan los estados o lo que estén realizando, hay en la inversión privada y en el desarrollo de los emprendedores que tienen ganas de hacer una salida que a lo mejor esquiva al Estado? A ver, yo creo que sí, sin duda. Le robo a Julia, sin duda. Y creo que de alguna manera uno desde la región también se mira en lo global, ¿no? Y cómo en Estados Unidos y cómo en Asia-Pacífico toda esa inversión privada ha logrado movilizar el tema de la educación. Entonces creo que es el momento para que en la región podamos entender de qué manera se integran esos distintos fondeos, ¿no? Los gobiernos con sus programas y con sus fondos, la filantropía, ¿no? La inversión social que no busca retorno, pero que está ahí también acompañando, y nosotros desde el mercado también generando otro aporte más para contribuir entre todos a esta mejoría, ¿no? Pero creo que si nos miramos a nivel global, ahí es donde no necesitamos tomar el ribotril. Sí, no por esto, por lo menos. Claro. Bueno, no, sin duda, Mario, sí, y me sumo. Problemas grandes, oportunidades grandes. Tenemos la suerte en Argentina de tener ejemplos de emprendedores que han empezado muy chiquitos y han escalado muy, muy grande, y esos tienen que ser faros que nos sirvan para iluminar un camino posible, que sin duda lo hay, y ojalá que en el futuro no muy lejano podamos trabajar juntos, sector privado y sector público, para encontrar finalmente la senda de desarrollo. Y yo creo que uno de los pilares muy interesantes es la economía del conocimiento, y tenemos buenos ejemplos en Argentina de eso. Solamente tenemos que mirarnos, reflejarnos y animarnos. Sí, no, básicamente añadir, no podemos esperar que los gobiernos nos solucionen los problemas. O sea, nosotros desde el sector privado no podemos quedarnos sentados y decir, no, exigir, no. Tenemos que tomar la iniciativa, y los gobiernos nos seguirán, o sea, y tendrán que seguirnos, pero yo creo que el ejemplo hay que darlo, el impulso hay que darlo, porque si no, o sea, abandonemos el barco y nos vamos, o sea, nos vamos todos. O sea, si el sector privado no dice, acá, esta es mía, y el sector privado, digo, desde los emprendedores que empiezan chicos hasta las grandes, digamos, patrimonios que pueden apoyar en esto,
ahí tiene que venir la iniciativa. No, yo creo que, y sí, no, yo fiel creyente de que la educación pública es importantísima, pero no podemos esperar que venga de ahí. La locomotora tiene que venir por otro lado. Y sí, siguiendo con las analogías náuticas, hay un cambio de viento. Por muchos sentidos, porque la tecnología está penetrando la educación y más que nada algo muy sutil pero muy potente que estamos viendo. Los jóvenes de hoy, los emprendedores de hoy no quieren solamente hacer plata, no quieren solamente fama, quieren dejar un impacto. Y muchas veces el impacto que quieren hacer es el motivador más grande. ¿Y qué mayor impacto a una persona, a una comunidad, a nuestro país, a nuestra región, que brindar educación de calidad a la gente, democratizar el acceso a esta educación? Entonces vemos jóvenes muy motivados que podrían estar ganando mucho más dinero en una relación riesgo-retorno que no hace sentido, pero sí hace sentido porque tienen el corazón puesto en estar al servicio de los demás y generar esta equidad en la región. Les agradezco a los cuatro, la verdad que fue un gusto estar con ustedes. Gracias por compartir esto. Muchas gracias a Ticmas también por invitarme a moderar. Hace un montón que no moderaba, pero lo voy a hacer más seguido. La verdad que está bien. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.